En este problema nos están pidiendo calcular las medidas de los ángulos A, que es este de acá, y B, que aparece aquí dentro de toda esta figura. Para hacer eso, primero tenemos que saber que en esta figura se forman varios triángulos, y uno de esos triángulos es el que está formado por los puntos A, B y C. Entonces, el triángulo ABC quedaría de esta manera. Ya tenemos las medidas de los puntos A y C, pero la del punto B, que es este de aquí, no la conocemos, por lo tanto eso quedaría como X. Entonces, teniendo en cuenta este triángulo, hay que saber que las medidas de los ángulos internos de un triángulo da igual a 180. Eso quiere decir que 70 más 50 más X tiene que dar como resultado 180. Sabiendo que 70 más 50 es igual a 120, ya sería muy fácil deducir que el valor del ángulo X es igual a 60. Entonces, sabiendo esto, eso quiere decir que el punto B dentro de toda esta figura es igual a 60. Entonces, como ya tenemos el valor del ángulo completo, vamos a hacer algo parecido a esto, pero con otro triángulo. Para ello vamos a poner un punto aquí que lo llamaremos E. Entonces así ya tenemos un nuevo triángulo, que es el que está en los puntos A, B y también E. Para ello pues aplicamos lo mismo que hicimos de este lado. Entonces el triángulo AEB queda de esta forma. Ya sabemos que la medida de A es 70 grados. Y aquí pues el punto E, aquí es en donde se encuentra el ángulo B, que es el que queremos sacar. Entonces vamos a aplicar el teorema de que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ya tenemos la medida de este ángulo completo, que es 60, pero hay aquí una línea recta que lo está dividiendo en dos, porque 60 es todo lo que mide toda esta parte, de acá a acá. Pero como esta línea lo está dividiendo en dos partes y solo nos interesa la de acá arriba, eso quiere decir que esta parte de acá vale 30 grados. Y así ya podemos saber que 70 más 30 más B es igual a 180. Entonces, como 70 y 30 dan de resultado 100, podemos deducir que B vale 80 grados. Y así ya tendríamos la primera medida que nos están pidiendo. Ahora nos falta sacar A, que es la que se encuentra en este punto. Entonces, para sacar A, hay que saber que en el punto D se forman dos ángulos opuestos por el vértice. Eso quiere decir que este ángulo de acá es A' y tendrá el mismo valor que A, que se encuentra acá. Lo mismo aplica de este lado en el punto E. Aquí hay dos ángulos opuestos por el vértice. Entonces, eso quiere decir que este ángulo de acá es B'. Y como los dos ángulos valen lo mismo y ya sabemos que B vale 80, eso quiere decir que entonces esta parte de acá va a valer 80 grados. Ahora de este lado en el punto C podemos ver que hay dos ángulos suplementarios. Si no tomáramos en cuenta esta línea, aquí tenemos dos ángulos suplementarios y como ya sabemos que el de acá vale 50, podemos deducir que el que está de este lado vale 30. Pero como tenemos esta línea de aquí, ese ángulo 30 se está partiendo en dos gracias a esta línea.
Entonces la mitad de 130 es igual a 65. Y ya sabemos entonces que este ángulo de acá es igual a 65 grados. De esta forma ya tendríamos un nuevo triángulo que se forma en los puntos E, D y C. El del punto E ya sabemos que vale 80 y el del punto C ya sabemos que vale 65. Entonces volvemos a aplicar el teorema de los ángulos internos, sabiendo que 80 más 65 más A' es igual a 180 grados. Entonces, como 80 más 65 es igual a 145, tenemos 145 más A' igual a 180. De esta forma, ya es fácil deducir que la medida de A' es igual a 35. Y como A' vale lo mismo que A, sabemos que la medida del ángulo A es 35 grados. Y ya tendríamos de esta manera las dos medidas que nos estaba pidiendo el problema. En el siguiente problema nos están pidiendo calcular el valor de alfa, beta y m. Entonces, en este tipo de figuras lo primero que podemos hacer es extender esta parte hasta acá arriba para formar un triángulo, ya que un triángulo nos va a ayudar bastante a conocer los valores que nos están solicitando. Para ello vamos a establecer unos puntos que los llamaremos A, B y C para establecer este triángulo. Entonces ahora con esta figura podemos saber que aquí se forman dos ángulos suplementarios gracias a esta línea. Y como ya sabemos que el de acá vale 60, por lo tanto este ángulo va a valer 120 por la medida de los ángulos suplementarios que da un igual de 180. Pero también podemos conocer el valor del punto A, ya que acá tenemos la medida de beta que es igual a alfa menos 5. Y sobre estas dos paralelas, L1 y L2, está esta diagonal de aquí que acabamos de extender hasta acá arriba. Entonces, como la extendimos hasta acá, se forman dos ángulos alternos internos, que es uno que está de este lado y otro que está de este lado, justo en el lugar donde se encuentra el punto A. Entonces esto quiere decir que este ángulo de acá es beta prima, ya que el de acá es beta. Y entonces así ya podemos hacer el teorema de la medida de los ángulos internos del triángulo para sacar el valor de alfa que se encuentra de este lado. Entonces, teniendo en cuenta el triángulo ABC, sabemos que la medida de beta prima más 120 más alfa es igual a 180. Entonces, como beta prima vale lo mismo que beta, eso quiere decir que beta prima vale alfa menos 5 grados. Entonces, pues aquí tenemos alfa menos 5 más 120 más alfa igual a 180. Aquí lo que vamos a hacer va a ser despejar la medida de alfa. Como tenemos dos, esto queda como alfa. 120 lo podemos pasar del otro lado. Entonces sería menos 5 y igual a 60. Este 5 también lo podemos pasar
Entonces sería alfa igual a 65 sobre 2, ya que este 2 de aquí pasa dividiendo. Entonces 65 entre 2 es igual a 32.5. De esta manera ya sabemos que el valor de alfa es igual a 32.5 y ya tenemos el primero que nos están pidiendo. Ahora volviendo con la figura de acá, para calcular el valor de beta, pues ya sería más fácil porque ya conocemos el valor de alfa y acá nos está diciendo que beta es igual a alfa menos 5. Entonces, reemplazando, como ya tenemos el valor de alfa, que es 32.5, menos 5 que están acá, esto nos va a dar como resultado el valor de beta. 32.5 menos 5 es igual a 27.5. Entonces ya sabemos que beta vale 27.5. Y así ya tenemos el segundo valor que nos están pidiendo, pero nos falta el de acá. Para ello, sabiendo que tenemos dos rectas paralelas, aquí se forma un teorema que nos dice que la medida de alfa más beta nos va a dar de resultado lo que nos están pidiendo. Entonces quedaría de esta manera: alfa más beta es igual a m. Y como ya tenemos estos dos valores, simplemente hay que reemplazar. Y entonces ya sabríamos que 32.5 más 27.5 nos va a dar como resultado el valor que estamos buscando. Y entonces así ya sabemos que m es igual a 60. Y así ya tendríamos los tres valores que nos están pidiendo. En este otro problema tenemos que calcular las medidas de los ángulos alfa, beta y s. Lo primero que vamos a hacer va a ser establecer otros ángulos que nos van a ayudar a resolver este problema. El que se encuentra acá lo llamaremos E, el de acá lo llamaremos A, y además este arco de aquí lo definiremos como T. Con esto ya podríamos empezar. Lo primero que hay que saber es que el ángulo A que se encuentra de este lado es inscrito. Por lo tanto, como está este arco de acá, eso quiere decir que la medida de T va a ser el doble del ángulo A. Y como vale 38, el doble de 38 sería 76. Entonces con eso, y el primer dato que tenemos es que T vale 76 grados. Una vez que ya sabemos que este arco de acá, que es el arco T, vale 76, ya podríamos calcular la medida de S. Podemos ver que el ángulo E dentro de la circunferencia pues es un ángulo exterior. Para calcularlo necesitamos restar los dos arcos que se encuentran aquí, es decir, el arco S y el arco T, que ya sabemos que vale 76. Además, esta diferencia se tiene que dividir entre 2. Entonces tendríamos 76 menos S, el arco S, sobre 2 nos tiene que dar 24, ya que es el valor que el ángulo E tiene. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabríamos que el valor de S es 28.
Esto lo sabemos ya que 76 menos 28 es 48 y 48 entre 2 es 24, que es el valor del ángulo E. Entonces ya sabemos que la medida del arco S vale 28 grados. Y ya tendríamos la primera medida que nos están pidiendo. Ahora el segundo valor sería beta. Para calcular beta, que se encuentra de este lado, sabemos que el ángulo beta dentro de la circunferencia es ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que se encuentra acá. Todo esto. Y pues ya conocemos las dos medidas del arco, ya que la de acá vale 86 y después tenemos ese, que ya sabemos que vale 28. Entonces, como el arco completo son estos dos valores, simplemente habría que sumarlos y dividirlos entre 2, porque el ángulo inscrito se calcula dividiendo entre 2 la medida del arco. Entonces ya sabemos que el ángulo beta es igual a 86 más 28 sobre 2. Y esto nos daría como resultado 57. Entonces ya sabemos que alfa es igual a 57 grados. Ahora, lo único que nos falta es hallar el valor de beta. Para ello hay que notar que aquí se forma este triángulo. Entonces este triángulo nos va a ayudar a calcular la última medida que nos falta. Ya sabemos que beta vale 57 y que este ángulo de acá es 24. Entonces simplemente habría que sumar beta más 57, que es la medida del ángulo alfa, más este ángulo de acá que vale 24. Esto nos tiene que dar como resultado 180 grados. Entonces simplemente habría que despejar beta. Despejando beta quedaría beta más 81 igual a 180. Pasando el 81 del otro lado, tenemos que beta es igual a 99 grados. Y con esto ya tendríamos los tres valores que nos estaban pidiendo. En este problema nos dicen que dentro de esta figura el arco CD vale 60 grados y la medida del ángulo BAO es igual a 25 grados. Con estos datos tenemos que calcular todos estos puntos. Iniciando con el inciso A, nos está pidiendo la medida del ángulo CAD, que dentro de la figura es este de aquí. Como es un ángulo inscrito dentro de la circunferencia, eso quiere decir que su medida va a ser igual a la del arco encerrado sobre 2. Es el arco que está encerrando SD. Y como en el problema ya nos dicen que ese arco vale 60 grados, la mitad de 60 es 30. Así que el resultado del inciso A es 30. En el inciso B nos están pidiendo la medida del arco BC, que es este que se encuentra aquí. En el problema nos dicen que la medida del ángulo BAO es 25 grados y es el ángulo que se encuentra encerrando este arco. Como es un ángulo inscrito, su resultado es igual al arco que está encerrando sobre 2
y como mide 25 grados, multiplicado por 2 sería 50. Así que el resultado del inciso B es 50. En el inciso C nos piden la medida del ángulo BOC, que es un ángulo central y se encuentra encerrando al arco BC. Como es un ángulo central, el resultado va a ser la medida del arco BC, que ya sabemos que es 50. Por lo tanto, su medida también va a ser 50. Ahora nos están pidiendo la medida del arco AB, que es este de aquí. Este arco está siendo encerrado por el ángulo BOA, B, O y A. BOA es un ángulo suplementario de BOC, y como BOC es 50, eso quiere decir que BOA vale 130. Como es un ángulo central, su medida es igual a la del arco que está encerrando. Entonces eso quiere decir que la medida del arco AB es 130. El inciso E nos pide la medida del ángulo ACB, que es este de acá. Es un ángulo inscrito, por lo que el resultado va a ser el arco que está encerrando, que en este caso es el arco AB, que ya sabíamos que es 130, pero como es inscrito, tiene que estar dividido entre 2. Así que sería 130 sobre 2, que es 65. Entonces ya sabemos que la medida del ángulo ACB es igual a 65. Ya por último, el inciso F nos pide la medida del ángulo ABC. Entonces, para calcular el ángulo ABC, tenemos que saber que es un ángulo inscrito. Sí, es inscrito. Y es este de acá. Entonces, como es un ángulo inscrito, se encuentra encerrando al arco AC. Y su medida va a ser la medida de este arco sobre 2. Como es una circunferencia y nos encontramos a la mitad del círculo, eso quiere decir que el arco AC, que es toda esta parte, vale 180, que dividido entre 2 sería 90. Por lo tanto, el último inciso, la medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. Y ya con eso tendríamos todos los resultados que nos están pidiendo.